Bienvenidos. Somos gente de Mundo Historias para Contar. Un diálogo ameno, franco e intimista con quienes hacen la noticia. Gente de Mundo Historias para Contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Hoy queremos destacar a nuestro aliado más importante, la Agencia Mundial de Prensa. Hola Mundo Online Radio. Ellos son más que noticias. Su labor se centra en la cultura, la educación y la promoción de valores a todo nivel en pos de la excelencia global. En nuestra sociedad estratégica con ellos, nos hemos comprometido a llevarles un periodismo que va más allá de los titulares. Juntos, como medios aliados, buscamos inspirar, educar y conectar a la audiencia con los contenidos que realmente importan. Gente de Mundo Historias para Contar. Nueva temporada. El 23 de septiembre del 2026 será la Fiesta de la Nación. El maestro de maestros, Ramón Orlando, y sus amigos estarán celebrando los 50 años de la vida musical del maestro de maestros en el Estadio Olímpico. 50,000 personas cantaremos y celebraremos la música de la nación. Entrada general, 1,000 pesos por persona. Para información acerca de localidades especiales, acceda en la web a tuboleta.com.do. Te esperamos en los 50 años del maestro de maestros, Ramón Orlando. Bienvenidos, somos gente de Mundo Historias para Contar a través de Caribe Radio Online, la radio del presente, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Por aquí, por Caribe Radio, también nos puede ver por nuestro canal de YouTube, por las diferentes redes sociales y a través de Hola Mundo Radio Online, la emisora digital de la Agencia Mundial de Prensa a las 22 horas en España. Bienvenidos. Aquí estamos como todos los viernes en nuestra acostumbrada cita. Esto es radio en redes sociales. Esto no son podcasts ni son videos. Es radio en las redes sociales. El nuevo concepto de la radio que ha hecho un interesante tránsito a las redes sociales. En la tarde de hoy tenemos un invitado muy especial desde Córdoba, Argentina. De verdad que me sorprendió enormemente cuando me hicieron llegar su perfil. Realmente uno queda asombrado y se pregunta, bueno, ¿cómo hay personas que estudian tanto, que trabajan tanto y que viajan tanto? Ese es el ejemplo claro de nuestro invitado. Estoy con Rodolfo Gali, espero haber pronunciado correctamente su apellido. Es un empresario vinculado al sector gastronómico y educativo. Se desempeña como presidente de la empresa Roga Chef S.A. y director de la Escuela Latinoamericana de Kosher. Su actividad gastronómica está relacionada con la gestión de servicios de alimentación institucional y empresarial. Cuenta con una empresa con 300 trabajadores. Rodolfo, muy buenas tardes. Bienvenido a Gente de Mundo Historias para Contar. Hola, muy buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas tardes a todo Colombia. Un placer estar acá con ustedes y poder acompañarlos. Bueno, me estás dando un gran gusto. ¿Sí? Te cuento que de joven estudié periodismo en mi país y hay un momento acá en Argentina que vos tenés que decidir después del tercer año de periodismo si querés hacer radio, televisión, gráfica o institucional, y yo elegí radio porque pocas cosas tienen más magia en la vida que la radio. Siempre le digo a mis alumnos, si quieres saber cómo piensa alguien, escucharlo en radio, no en la tele. Porque en la tele hay como otros condimentos y la verdad que el espacio radial siempre me pareció mágico. Así que muchas gracias por permitirme este espacio. De verdad que muchísimas gracias a ti, mi querido Rodolfo. También de igual manera agradecer a nuestra amiga, la doctora Lisette Morato Carrillo, que nos hizo el contacto, que nos facilitó todo el material fotográfico, tu perfil, todo, y nos habló muy bien de tu trabajo y de tu formalidad como persona, como ser humano. Sí, efectivamente yo soy fundamentalmente un hombre de radio. Yo comencé muy temprano a hacer radio, la tradicional radio AM, y pasé desde las emisoras pequeñas hasta las cadenas. Y bueno, me decidí a estudiar comunicación social, periodismo. Tengo 20 años ya de estar vinculado en la facultad como docente, Rodolfo. Bueno,
saludabas a Colombia. Quiero preguntarte inicialmente, ¿tienes mucha relación con Colombia y particularmente con Barranquilla? Así es, tengo la enorme... Bueno, primero te cuento, llegué de Colombia hace 6, 7 horas. Ah, caramba. Estuve en Barranquilla hasta hace horas. O sea, que viviste el calor en pleno. Fue calor pleno. Tuve la suerte primero de poder tomarme durante el periodo de Semana Santa. Me fui con mi mujer a Tayrona, un lugar hermoso, maravilloso, que amo. Ya conocí Tayrona, Minca, Santa Marta. Y después me fui a dar 2 charlas, una con un gran colega y amigo, porque también soy coach también. Yo tengo una escuela de coaching en Barranquilla. Fui a dar una charla con Jorge Baena, que es un escritor e influencer de Barranquilla, y anteayer di una charla en la Universidad Politécnica del Atlántico a jóvenes sobre neurociencia. Así que estoy recién llegadito, pero conozco Bogotá, conozco Medellín, así que es un país que realmente me encanta y me apasiona. Qué bueno, qué bueno. Y naciste en Córdoba, ¿no? Naciste en Córdoba. Así es, Córdoba, Argentina. Córdoba es la segunda provincia más grande de nuestro país. Somos aproximadamente 4 millones de habitantes, muy lejos de los 18 que tiene Buenos Aires. Pero sí, una provincia muy pujante, muy productiva. Tenemos la segunda universidad, que es nuestro gran orgullo, la Universidad Nacional de Córdoba, la segunda universidad más vieja de Latinoamérica y que le da más del 30% de los egresados a nuestro país y zonas aledañas, porque hay mucha gente de tanto de Bolivia, Paraguay y Chile que vienen a estudiar, y Perú sobre todo, que vienen a estudiar acá a mi ciudad. Qué bueno. ¿Córdoba está cerca de Junín? ¿De dónde? De Junín. De Junín, y a unos 400 kilómetros aproximadamente. Ah, siempre. Junín, provincia de Buenos Aires, y nosotros estamos en el centro, justo en la mitad, somos el corazón del país. Además, la bandera, hay una bandera que marca cuál es el centro de la Argentina, está acá muy cerquita, a apenas 20 kilómetros de donde vivo. Ok. Revisando tu perfil, que no es nada corto, es bastante amplio y generoso en información, encuentro y podemos extraer un tema que me llamó mucho la atención, el tema de la gastronomía. ¿Cómo nace ese tema de la gastronomía en ti cuando me hablabas de que estudiabas periodismo o que te ibas a inclinar por la radio? ¿Cómo surge entonces la gastronomía en ti? Desde muy chico, mi padre tuvo peñas, tuvo bares, pero yo obviamente era muy joven todavía, y en un momento, habré tenido unos 15 años, se decidió poner un hotel de montaña, algo que no era muy habitual. Para que te des una idea, nosotros teníamos un hotel en un lugar, sobre todo para que la audiencia se dé cuenta, muy similar a Minca. Voy a aclarar algo, no con la hermosa magia que tiene Minca, pero sí un lugar muy, muy bonito acá en nuestra ciudad que se llama Las Altas Cumbres. Y yo, por lo general, después del colegio, o sea, los viernes viajaba a acompañarlo a él al hotel, y me fui encariñando con la gastronomía, y esto es increíble, ¿no? Empecé lavando copas, porque lo primero que me hizo mi padre fue decir, necesito que laves copas. Después me dejó ser mozo, después me dejó ser cajero, después me dejó ser ayudante de cocina, y después me dejó ser cocinero. O sea, así arranca como legado familiar. Después mi padre nos deja en este plano y pasa a otro plano más evolucionado. Y yo, con el paso del tiempo, con mi madre, decidimos ponernos una empresa de gastronomía que fue creciendo poco a poco y hasta llegar al monstruo que tenemos hoy de más de 350 empleados, donde, confieso, ya no cocino, o sea, soy el presidente de la organización. Estoy mucho más abocado en lo que es la parte administrativa, pero así todo con una gran capacidad de delegación que me ha permitido esto, ¿no? Poder dedicarme a dar clases de coaching, mucho de liderazgo, y ahora hace poco de neurociencia, que es una rama que he podido sumar a las capacitaciones que estoy dando. Nuestra mirada de la neurociencia tiene mucho que ver con el comportamiento, ¿no? O sea, cuál es el verdadero impacto que tiene la biología en nuestro comportamiento, que es algo nuevo, ¿no? Es
algo que hace poquito la ciencia todavía no tenía del todo resuelto, y ya hoy afortunadamente hay muchas de nuestras reacciones que se pueden vivir y entender desde la neurociencia. Así que, bueno, un poco así comienza mi historia con la gastronomía. Interesante, y es interesante y que se haya constituido en lo que dices hoy un monstruo de 300 empleos directos, más los indirectos que se puedan sumar. Tu otra pasión, que es ser coach, que es ser líder, preparar líderes para el futuro, de igual manera te ha llevado a seguramente por otros países, por otras ciudades, por otras culturas. Por ejemplo, en esos viajes interesantes que tú haces, puedes mirar, olfatear el tema de la gastronomía. ¿Cómo estamos en ese tema? En otros países, o Bien, en América, sí. en América. Sí, claro. La verdad que ha sido bastante grata la sorpresa. ¿Por qué? Porque Argentina es un país muy exigente a nivel gastronómico. ¿En qué sentido? Somos el país de Latinoamérica con mayor recepción de inmigrantes diversos, ¿no? No nos olvidemos que después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, nuestra influencia gastronómica italiana es muy fuerte. O sea, comer un plato de pasta, de pizza, de una heladería en Argentina es algo que es absolutamente asumido, digamos, por nuestra hermosa herencia que tenemos de nuestros abuelos italianos, ¿no? Mucho alemán, mucho español, obviamente, como toda Latinoamérica. Entonces, la verdad que siempre he sido muy exigente en cuanto a la gastronomía. En lo que he sido de recorrer los países, mira, te cuento las mayores sorpresas. Bueno, una sorpresa que no es tan sorpresa es Lima, sin ningún lugar a duda. Hoy Lima cuenta con una gastronomía fusión que es maravillosa. Ellos tienen un impacto oriental muy fuerte, sumado a su consumo local, con mucha papa y con muchos arroces, que la verdad que es maravilloso. Y he conocido restaurantes increíbles, sin ir más lejos. Yo siempre cuento que uno de los restaurantes que más me sorprendió, quizás no tanto en cuanto a la calidad, sí fue Andrés Carnes Res en Bogotá, pero en cuanto a lo que era el servicio y la forma de bajar todo lo que tiene que ver con lo local, la verdad que me pareció maravilloso. Y te diría que son los dos países en donde más me he sentido identificado con la gastronomía, sobre todo con la gastronomía local, ¿no? Porque en realidad yo siempre digo que Argentina es uno de los mejores lugares de Latinoamérica para comer, pero nosotros lo que hicimos fue reversionar comidas, por decirlo de alguna manera, de otro país, ¿no? Que es el país donde más inmigrantes tenemos. Recordemos que luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial llegaron a Argentina más de 13 millones de italianos, ¿no? Entonces el impacto fue muy fuerte. Pero lo que sí noto en el resto de Latinoamérica, afortunadamente, es mucho más más impacto de lo local, ¿no? De la cocina con los productos genuinos que tiene cada sector. Pero si vos me preguntás a mí, yo te digo que tanto Lima como Bogotá son los dos lugares que más me impactaron en cuanto a calidad gastronómica y servicio. Claro. Tengo la percepción que desde el 2020 para acá ha habido un boom de creación de nuevos restaurantes aquí en el plano local, en la ciudad de Barranquilla. Hay cualquier cantidad de restaurantes internacionales. Antes, por ejemplo, conseguir un restaurante de comida peruana en Barranquilla, eso era muy difícil. Hoy hay bastantes y muy buenos. De igual manera, argentinos, no tanto argentinos, porque los pocos que han habido se han extinguido. Cheboludo era experto en temas de carne y todo esto, se han ido desapareciendo o han ido mudando a otras ciudades. Sí. Pero del 2020 acá ha habido indudablemente un boom de restaurantes en la ciudad de Barranquilla, y tú vas un viernes, yo lo viví hace 15 días, 20 días, todos los restaurantes llenos en horas de la noche, la gente compartiendo con su familia. Entramos en la cultura del vino, que no era algo nuestro, ya hoy también estamos en la cultura del vino, también un poco influenciados por nuestros amigos de otros países que residen en nuestro país y que, bueno, aportan algo maravilloso al tema de la gastronomía. Pero en medio de tanta afluencia, de tantos restaurantes, el tema de la nutrición, ¿nos estamos nutriendo bien los colombianos y los latinoamericanos
¿O todavía continuamos con el tema de la comida chatarra? No, continúa, estamos mal. Tenemos lamentablemente una influencia mucho más, en ese sentido, más norteamericana, ¿no? Sí quiero hacer una pequeña acotación, y ahí sigo con esto, lo que habías comentado. Quisiera comer a Varadero hace 2, 3 días y no había lugar. O sea, no me quisieron reservar. Y comparto con vos el boom me sorprendió profundamente el boom de la gastronomía de Barranquilla, pero mucho. Yo fui en 2018, 2019, después hice un parate, obviamente por culpa de la pandemia, volví en el 23, ya noté un cambio, pero lo que noté en este último viaje fue increíble. La verdad que la cantidad de restaurantes y comedores, en cuanto a volumen, realmente era muy llamativo. Disculpa por el pequeño paréntesis, quería como reforzar un poco eso que habías dicho, Juan Carlos. Y en cuanto a la nutrición, sí, creo que todavía estamos un poquito retrasados, en el sentido que hemos entrado más por ahí en la lógica que tiene el norteamericano de que la comida es una cuestión de paso y algo rápido, ¿no? Yo he tenido la suerte de recorrer Europa, y mucho más allá del espacio turístico, en casi todos los lugares hay como comida más casera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí lo que es el formato pizza, hamburguesa y comida rápida, lamentablemente sigue teniendo un impacto, creo yo, demasiado fuerte, pero también tiene un poco que ver con la velocidad a la cual muchas veces las sociedades están tratando de vivir, y la verdad que no sé si es tan positivo. Yo el otro día hablaba con los alumnos de la universidad, estábamos hablando de neurociencia, y hoy ya sabemos que el cuerpo tiene 3 cerebros, ¿no? O sea, uno que está en la mente, otro que está en el corazón y otro que está en el aparato digestivo. Y ya la biología ha descubierto que el más importante de todo es el que está en el aparato digestivo. Que no solamente que tiene que ver con lo que comemos, sino también los momentos en el cual lo comemos. Hay muchísimas cosas que creo que no estamos haciendo bien, y que no solamente tienen que ver con la forma, sino también con los productos, ¿no? Que son por ahí los ultraprocesados. A nosotros nos ocurre mucho. Yo muchas veces quiero replicar una pizza o una pasta que se hace en Italia, y vos vas, por ejemplo, a Italia y no encontrás harina de 4.0, o sea, todas las harinas tienen como mucho un doble refinado. Y acá en Argentina y en Colombia me pareció ver que había también entre 3 y 4, ya hay 4 refinados de la harina, y eso hace que el gluten tenga como un impacto mucho más fuerte en la salud, ¿no? Entonces, creo que todavía estamos muy comidos por la industria, y con mucha gente con conciencia, ¿no? Tratando de mejorarlo. Inclusive yo tengo mucho contacto con las escuelas de nutrición. Las escuelas de nutrición ya están cambiando la palabra dieta por alimentación consciente, que tiene que ver con la forma en la que comemos, ¿no? Entonces creo que es un próximo paso a seguir que tenemos en Latinoamérica, de tratar de alimentarnos un poco más. A ver, sin ir más lejos, si nosotros vemos los registros de obesidad de Latinoamérica en relación a Europa, y estamos lejos, ¿no? O sea, todavía no llegamos a lo que es Estados Unidos, que tiene un índice de obesidad altísimo, pero en Latinoamérica estamos medio que entre el segundo y el tercer puesto, ¿no? Me imagino que conquistar el paladar tuyo no es tan fácil, serás muy exigente en el tema y harás un análisis muy formal del plato que te sirven, y te darás ciertas licencias para rechazarlo, para aceptarlo, ¿no? Bueno, me están preguntando aquí por el chat que si eres chef, que por qué rodeado de comida. Como en la Universidad de Gastronomía, no. Sí soy un apasionado de la gastronomía, vamos a hacer una salvedad. Según mi entorno y la gente que me conocen, dicen que soy un gran chef. En mis inicios cocinaba bastante, pero hoy solamente cocino para mi familia y para mi entorno. Cocinar debe ser todo un rito muy puntual en ti, con esa formación, con esa herencia. Ahí sí no te debes permitir ningún tipo de licencia ni nada. Hay exigente, claro. Mira, por aquí me están preguntando por el chat una persona que se hace llamar el atrevido, no sé por qué. Me pregunta, pregúntale que de qué equipo es hincha, de fútbol. De Belgrano de Córdoba. Del Belgrano. El Pirata cordobés.
Ah, ok. Ese era el equipo del Papa Francisco, ¿no? No, ese es San Lorenzo. Ah, el San Lorenzo, claro, sí, cómo no. Bueno, entremos a una de las segundas pasiones que te convocan, que te hacen viajar por el mundo, que te hacen relacionarte con mucha gente, y es el tema del liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Qué pregunta. Yo voy a contar lo que para mí es el liderazgo. Siempre arranco la historia contando que yo envié a dos personas de mi equipo a hacer coaching a una escuela muy, muy bonita que hay acá en Córdoba. Vi tantos cambios en ellos que luego de eso hice un arreglo con la escuela de coaching para que se siguiese formando nuestra gente, y el dueño de esa escuela en aquel momento me paró y me dijo, pero deberías hacerlo vos primero, ¿no? O sea, como líder de tu equipo, deberías ser vos aquel que en forma inicial tenga que tomar como la iniciativa de estudiar coaching. Entonces decidí hacer coaching y empecé a entender el liderazgo desde un punto de vista muy, muy diferente, que tenía mucho más que ver con entender y potenciar con mi capacidad y mi arte para delegar una función que cualquier otra cosa, ¿no? Hoy el liderazgo está cambiando mucho. Hace no tanto leí una gran autora que se llama Erin Meyer, que a todos los oyentes les recomiendo que la lean. Ella tiene 2 libros muy buenos. Uno se llama Aquí no hay regla, que lo escribió con el fundador de Netflix, y otro que se llama El mapa cultural del liderazgo, que realmente es maravilloso. Y terminas llegando a la conclusión, y que es un poco lo que hoy la mayoría de las organizaciones están haciendo, es que el líder en realidad ya no tiene que tener tanta capacidad de liderazgo, de guía, sino que tiene que tener mucha capacidad de adaptación, ¿no? Porque estamos en un mundo cada vez más multicultural, en el cual empiezan a converger no solamente distintas culturas, por lo virtual, ¿no? Hoy hay empresas que tienen trabajadores de 6, 7 países diferentes, sino que además los cambios culturales que ocurren adentro de la misma organización con las diferencias de edades, ¿no? Entonces, un poco hoy lo que para donde está virando el mundo del liderazgo es mucho más para tener una gran capacidad adaptativa e interpretar de alguna manera cuáles son las fortalezas de su equipo y poder llevar eso adelante, ¿no? Hoy, yo el otro día lo contaba allá en Barranquilla, hay algo que a mí me pone muy contento en la forma de liderar que tengo a mi equipo, y es que yo me pude ir una semana entera y la empresa no se enteró, ¿no? Porque me costó un tiempo darme cuenta que además de delegar funciones, uno como líder hoy tiene que delegar confianza, ¿no? O sea, el verdadero arte está en delegar la confianza al otro para que el otro lleve adelante aquello que sabe hacer, siempre entendiendo que hay unidad de fondo que es la que la empresa está de alguna manera promoviendo. Pero suena bastante agradable y generoso escuchar eso, que estuviste un tiempo fuera de tu país, de tu jornada laboral, y la empresa siguió funcionando perfecto. Nadie se dio cuenta que estabas fuera, lo cual eso da a entender que hay un clima de confianza, hay que saber liderar, hay que saber convocar, hay que saber unir esfuerzos, todo. Ahorita mientras dialogabas, respondías, más bien, pasábamos unas imágenes de apoyo de uno de tus tantos encuentros. Vi que el público era muy selectivamente joven. Esos chicos, sí, esos jóvenes que van a tus encuentros maravillosos y exitosos, por lo general llegan con algunos temores. ¿Cuáles son esos temores fundamentales con los que llegan? Al futuro, le tienen pánico al futuro, le tienen pánico al porvenir, a aquello que viene, sobre todo, y vamos a hacer una pequeña distinción, los jóvenes de hoy. No son los mismos los jóvenes pre-pandemia que los jóvenes post-pandemia, ¿no? Ya son mucho más, ahora el nombre, viste que siempre las generaciones tienen nombre, están los baby boomers, los X, los Z, bueno, a la nueva generación que ya se los está llamando los nativos digitales, se encuentran con un mundo tan grande, pero con tan poca guía real, ¿no? Yo siempre digo que, y a mí me ilusiona, y es un poco el mensaje que le digo a los chicos,
Yo creo que hay que volver a las raíces de la familia, sin ningún lugar de duda. Hoy en las redes sociales hay una palabra que se está poniendo de moda que es infoxicación. Es tanta la información que nos termina infoxicando. O sea, es tóxico lo que vemos porque ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Entonces, imagínense nosotros, por ahí que somos un poquito más viejos, que ya peinamos algunas canas, que nos podemos dar cuenta de alguna cosa. ¿Qué le ocurre a un chico de 18, 19 o 20 años que está saliendo al mercado laboral, ¿no? Siente una incertidumbre muy grande. Y creo que lo que falta es ese acompañamiento un poco más directo, que esté por fuera de lo que son las máquinas, por fuera de lo que es la IA, que yo siempre digo, o sea, a la IA hay que tomarla, no podemos ir en contra de ella porque vamos a perder, pero sí hay que tener la capacidad para poder distinguir qué de la IA le puede servir al joven, para potenciarlo. Pero hay algo en lo manual, hay algo en lo cotidiano, que nosotros como adultos no debemos dejar de acompañar a nuestros jóvenes, porque la incertidumbre que están sintiendo hoy es realmente muy alta. Yo, sin ir más lejos, ha crecido mucho el índice de suicidio en jóvenes entre 18 y 22 años. Ha crecido llamativamente, y eso muchas veces tiene que ver con la falta de rumbo, ¿no? El otro día, cuando le daba a los chicos ahí en Barranquilla una clase, de la clase de neurociencia que te comentaba recién, Juan Carlos, hablábamos de un tema puntual que ha planteado, mira, ¿no? La ciencia. O sea, ya no es una cuestión ni de fe, ni de religión, ni de nada. La ciencia habla de la importancia que tiene el propósito de la vida, ¿no? Es muy difícil llevar adelante una vida sin propósito. Y se le ha vendido a los más jóvenes que tienen que vivir más livianos, sin propósito. Y no, sí, hay que vivir con propósito, hay que trabajar, hay que pelearse el cuero para conseguir las cosas que queremos, hay que esforzarse, hay que aprender a sentir frustración. Hoy la frustración llega muy rápido al cuerpo de nuestros jóvenes, y eso realmente es algo que a nosotros nos tiene que poner en alerta. Y hoy por hoy somos quienes debemos, de alguna manera, poder acompañar esa transición que ellos están viviendo. Parece que me estuviera escuchando yo hoy, por ejemplo, en mi clase en horas de la mañana en una universidad privada en la que trabajo en Barranquilla, donde yo les decía que hay que vivir con propósito, hay que tener con propósito. Y al tema yo le sumaría también que hoy el tema de la frustración, el miedo a equivocarse, el miedo al error y a la muerte. Y cuando yo les pregunto a la muerte por qué, me dicen, porque no me gustaría que papá y mamá murieran. Yo les digo, pues desafortunadamente en algún momento tiene que suceder, como me sucedió a mí, como nos ha sucedido a todos, porque no nos prepararon para la muerte, y es la vida misma la que nos ha enseñado y la que nos ha dado esa resiliencia, que es un término muy de moda ahora, para poder sobrellevar esos momentos difíciles. Yes. Y yo pensaría también que hay algo preocupante, y no sé si compartes conmigo mi opinión, y es que los jóvenes hoy están depositando todo el afecto, toda la confianza en las redes sociales y en la inteligencia artificial. Hoy las redes sociales y la inteligencia artificial se han convertido en la niñera, en la mucama, en la compañera permanentemente. Llegan del colegio al celular, llegan de la universidad al celular, llegan del trabajo al celular. Entonces prácticamente desplazaron la televisión, las películas, alquilar la película como nos tocaba en nuestra época, que íbamos a la tienda a devolver el cassette. Ahí mismo vendían las crispetas o popetas, como le llaman también, o las cotufas, como le dicen en Venezuela, y uno compraba las crispetas, la gaseosa y veía su película un fin de semana, y eso era un programazo. Hoy no, hoy todos llegan directo a encerrarse en su mundo y en un submundo, que es en la habitación con el seguro puesto para que no me molesten, y las redes sociales y la inteligencia artificial se convierten en mi nana. Así es. Es más, hay algo, es algo que estoy tratando de fomentarlo mucho. Está muy bien que nos preocupemos por los trabajos que va a ocupar la IA en lugar nuestro. O sea, no está mal que pensemos en eso, pero fíjate qué increíble que hoy ya se sabe cómo va a ser el cerebro de una persona de acá a 20 años si todo lo resuelve con la IA. Y fíjate vos las cosas
de la que ese cerebro va a carecer. Memoria episódica. ¿Cuál es la memoria episódica? La que carece quien tiene Alzheimer. Entonces, eso a lo que tanto miedo le tenemos, es al no llegar a nuestra vejez presente, porque en realidad tener Alzheimer termina siendo eso, o sea, es no estar presente en la vida en la que hemos tenido. Imagínate un cerebro sin memoria episódica, un cerebro sin atención. El otro día escuchaba un escritor, un docente español que se llama Giorgio Luti, que decía una frase maravillosa que dice: el IQ, o sea, el coeficiente intelectual del futuro, va a ser el estado de atención. O sea, si yo quiero que mis hijos sean competitivos en el mundo laboral, les tengo que enseñar a estar en estado de presencia y estar atentos, porque es lo que más va a perder nuestro cerebro. Y por último, que es sin ningún lugar a duda lo más grave, es nuestra capacidad deductiva. Hoy ya se sabe, y lo ha dicho la ciencia, que si nuestros jóvenes siguen averiguando todo en la IA, lo que va a pasar es que vamos a perder la capacidad de deducir, generar una hipótesis, llegar a una conclusión para dar una teoría. Entonces, digo, el camino no es solo en el que estamos parados de qué profesión va a ocupar la IA, sino cómo va a ser el cerebro de una persona que tuvo 20 años trabajando con IA, solo con IA, ¿no? Entonces, creo que el desafío sigue radicando, como creo que lo dije hace un ratito, en qué de esa IA yo puedo, por decirlo de alguna manera, tomarlo como positivo. Siempre pongo el mismo ejemplo: aquel que inventó la pólvora para abrir caminos, no para ponerla dentro de una bala y matar gente, ¿no? Entonces digo, bien, esa utilidad que hoy puede tener la IA, que en muchos casos la verdad que es muy útil, ¿cómo hago para que no termine comiendo de todo a los jóvenes? Porque lo que termina ocurriendo es eso: se encierran, no saben qué pasa. Aparte, siempre recordemos esto: la IA es condescendiente con su dueño, ¿sí? O sea, siempre te va a tratar mejor que un psicólogo, siempre te va a tratar mejor que un padre y que un hermano, porque lo que busca es que sigas pagando la inscripción. Entonces es sumamente condescendiente y bueno con los jóvenes. Inclusive te voy a contar algo: en Estados Unidos ya más del 40% de los jóvenes utilizan como terapeuta a su IA. Y eso realmente creo que es algo preocupante. Bastante desolador y preocupante el panorama que hoy nos planteas aquí en Gente de Mundo, Historias para Contar. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos, pero antes de irnos quiero dejarte un interrogante para que lo vayas pensando su respuesta durante la pausa breve que vamos a hacer. ¿Es posible que la inteligencia artificial logre en su gran dimensión desplazar oficios puntuales? Ya regresamos. ¿Buscas un estilo de vida más saludable? En Volviendo a lo Natural, podrás recibir planes personalizados, asesoría nutricional y fitoterapia para cuidar tu salud de manera natural. Agenda tu cita virtual o domiciliaria al WhatsApp 301-789-5162. María Angélica Pérez, Volviendo a lo Natural. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jerónimo de Argentina. Quiero hacerles una invitación muy especial. Gente de Mundo, Historias para Contar. Juan Carlos Jiménez, un gran amigo, tremendo periodista, tiene unas historias increíbles. No se puede perder este programa. Es todos los viernes de 4 a 5, hora de Colombia. Gente de Mundo, Historias para Contar. Una maravilla, no se lo puede perder. Están todos invitados. Hola, les saluda Sondra McCollins Garvin y quiero hacerles una súper invitación. No se pierdan el programa de mi amigo Juan Carlos Jiménez, Gente de Mundo, Historias para Contar, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, hora de Colombia. Está buenísimo, tiene unas historias que no se las pueden perder. Continuamos aquí en Gente de Mundo, Historias para Contar a través de Caribe Radio Online y las diferentes redes sociales y las diferentes radioestaciones y programas que retransmiten nuestra señal. Estamos hablando desde Córdoba, Argentina, con Rodolfo Gali. Es un chef, perdón, no es chef, es un empresario, gerente, presidente de una gran empresa de gastronomía y es un líder, es un coach, es un preparador de líderes en América y en el mundo. Rodolfo, ¿estás ahí? Mira, esta promoción que acabamos de pasar, tal vez la viste, es de un compatriota tuyo, Jerónimo,
baladista de los años 60, 70, hizo su carrera exitosa en Colombia, en España. De pronto no es muy conocido en Argentina, pero vive en Jujuy, por eso te pregunté, porque nos invitó y creo que vamos a ir a Jujuy, pero también tenemos la invitación a Santo Domingo, a los 50 años del hijo del maestro Cuco Baloy, Ramón Orlando Baloy. Y todo este preámbulo porque en la entrevista que le hacía a Jerónimo, tu compatriota, él estaba preocupadísimo y me mandó el enlace y me mandó toda la información. Me decía, Juan Carlos, una multinacional del disco acaba de firmarle un contrato a una cantante que no existe, que es inteligencia artificial, y se va a ganar los millones de dólares, de euros, y le van a dar todo, y no existe. Nosotros, que somos de carne y hueso, que hemos viajado por diferentes carreteras, por caminos, que nos hemos presentado desde un coliseo sencillo hasta un teatro lujosísimo, nunca nos dieron esas facilidades, y hoy le están dando todas las facilidades del mundo a una cantante que no existe, que es inteligencia artificial. En el marco de esta información que te doy, es la pregunta que te hacía antes de salir. ¿Será que la inteligencia va a desplazar puntualmente algunos oficios? Sin ningún lugar a dudas. Lo vivo muy de cerca a lo de la música, porque mi hija es cantante y compositora. Siempre ella lo tuvo y sus profesores lo tenían esa situación como, bueno, el gran distintivo que tenía a ella era que podía componer y que no solamente la poesía, sino que también componía la melodía. Y la verdad es que hoy se ve un poco asustada o mínimamente amenazada. Todavía en el día a día la gente sigue conectando, la IA todavía no logra encajar la emoción. Todavía, ¿no? Por ahora, pero bueno, estamos hablando de cuestiones que están muy vinculadas a lo artístico. Ahora, hay un montón de profesiones y de oficios que sí se van a ver sumamente perjudicados. El otro día leía que en Nueva York hicieron una competencia en un holding de abogados, en donde había que hacer un contrato muy complejo con una empresa muy grande petrolera, y pusieron a competir al holding más grande de abogados, al bufete más grande de abogados de Nueva York contra la IA, y hicieron el mismo contrato. La diferencia que la IA lo hizo en 3 minutos y el bufete de abogados lo hizo en 4 días. ¿Sí? Obviamente que estas cosas preocupan. En la profesión del médico, cada vez se le pregunta más a la IA qué consumir, o sea, qué pastilla tomar. O sea, nos venimos salvando básicamente porque en realidad al no tener permitido recetar la IA, los médicos se vienen de alguna manera salvando, y quizás sea una de las últimas profesiones que está tomando mucho la IA en la medicina, pero la gente sigue confiando mucho más en la humanidad de alguna manera, obviamente del médico, ¿no? Pero sí estoy convencido que hay muchísimas oficios que van a ir desapareciendo. El otro día hablábamos y decíamos, mira, el plomero, el gasista, aquel que instala los aire acondicionados, o sea, todo lo que sea mano de obra manual es lo que más va a sobrevivir. Pero inclusive hoy se está poniendo, ya se sabe que una de las cosas que va a desaparecer va a ser la mecánica. Porque fíjate que a los autos eléctricos cada vez tienen menos autopartes. Entonces ya ni siquiera vamos a necesitar, por decirlo de alguna manera, de un mecánico. Entonces, sí, la verdad que van a venir a ocupar un espacio. Yo lo discutía con un amigo que me decía lo que comentabas recién. O sea, nosotros íbamos y devolvíamos una película en el videoclub y cuando apareció en Netflix, eso desapareció. Dijimos, che, nadie se quejó. Es cierto. Todas las profesiones hay muchas profesiones que fueron quedando obsoletas. Ahora, nunca tuvimos tan en riesgo que sean tantas profesiones al mismo tiempo, ¿sí? Y el problema en realidad está ahí. Así todo, y esto es simplemente una sensación de estadista mía, exclusivamente me hago cargo yo de lo que estoy diciendo, el mundo se sigue manejando por consumos, y si la IA empieza a hacer todo y la gente quede desocupada, no va a haber quien consuma, con lo cual no sé hasta qué punto le va a convenir a las grandes ligas, digamos, hacer desaparecer todos los puestos de trabajo, ¿no? Porque de alguna manera la rueda tiene que seguir girando y la rueda gira
gracias a que hay consumo, y el consumo existe gracias a que hay puestos de trabajo, ¿no? Bueno, y preguntarte cómo va el tema del liderazgo con la inteligencia artificial. De pronto los contenidos que tú desarrollas en tu taller, la gente lo puede encontrar perfectamente en la inteligencia artificial y uno le puede preguntar a la inteligencia artificial, dame un ejemplo personalizado de cómo afrontar una situación desde el liderazgo y te lo presenta. Entonces, ¿cómo queda el liderazgo y los instructores excelentes como tú, cómo quedan frente al tema de la inteligencia? Bueno, quedamos expuestos en dos lugares. Yo esto lo vengo hablando hace mucho, inclusive con colegas, donde ya no estamos, por ejemplo, permitiendo el uso del celular adentro del aula, porque me doy cuenta que me googlean todo. O sea, yo doy una información y ellos le repreguntan a la IA. Seguramente a vos te pasa en la universidad también. Así es, todos los días. Bueno, a mí me queda un poco complicado, o a ellos les queda un poco complicado porque las materias que yo oriento son materias de acompañamiento socioemocional. Entonces, como medio fregado preguntarle a la inteligencia artificial cómo me siento hoy. Así es. Pero de que entonces, lo hacen. Si vos me preguntás cómo afecta el liderazgo, obviamente que lo afecta mucho, pero ¿cuál es la gran diferencia de hacer, por ejemplo, una formación? Mira, en la formación que nosotros hacemos de coaching, abordamos algunos temas clave como son confianza, presencia, escucha, preguntas, reflexión y acción, ¿no? Hay muchas de ellas que por más guía que tenga, o sea, vos podés planificar una reunión. Ahora, ¿cómo te vas a sentir en la reunión? No lo vas a poder planificar. Claro. Entonces, cuando venga, vos vas a tener una reunión todo muy bonito y te hagan una contrapregunta que no sepas responder, vas a colapsar. Entonces, el trabajo interior que tiene que hacer un líder, que tiene mucho más que ver con la experiencia, con trabajar habilidades, como es la habilidad de confiar, la habilidad de estar presente, saber escuchar, saber hacer preguntas, ¿sí? Si no las tenés desarrollado, te pone en jaque, porque hoy el mundo de alguna manera empresarial es hostil, y uno tiene que estar preparado en todo. Está muy bien que organices cosas con la IA, pero también tenés que estar preparado desde lo emocional, para responder a algunas cosas que son de imprevisto, porque los imprevistos van a seguir existiendo. Bueno, para terminar y agradecerte tu participación en esta tarde barranquillera de calor, de brisa. Finalmente, dos preguntas. Quiero hacerte una pregunta con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucho detalle, y quiero que por favor le des el contexto del respeto a mi pregunta. Es, ¿por qué necesidad, por qué hay que preparar a la gente en liderazgo? ¿Por qué formar tanta gente en liderazgo si no todo el mundo es líder? Bueno, creo que la respuesta es, y el otro día le dije, porque cuando uno aprende a liderar, se aprende a liderar uno mismo. Uno no necesariamente lidera un equipo, ¿sí? Yo podría ir por la convencional de decirte, bueno, uno tiene que estar preparado cuando nos toque liderar. Cuando vos entras en una organización, lo primero que hace la gente de talento humano es de a poco en los reportes, en los feedback 360, es ir viendo tus capacidades de liderazgo. Si no las tenés, difícilmente puedes seguir creciendo en la empresa. Pero esa sería la respuesta fácil que te daría, ¿no? Pero digo, uno también tiene que aprender a liderar la vida de uno, porque uno se enfrenta a un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo recién te hablaba de confianza, de escucha, de preguntas. O sea, no necesariamente tienen que ver con el campo laboral, tienen que ver con la vida y con el día a día. A mí permanentemente me dicen, bueno, es que tú eres un líder. Le digo, no, a mí no me metas en ese saco todavía, que no quiero ser líder. Déjame ya, y con los problemas que tengo ya suficiente. Ya no, si no puedo liderar mi casa con 2 chicos, ahora voy a liderar un equipo. Y lo último que quiero preguntarte es que al inicio de la entrevista hablabas de una escuela de liderazgo en Barranquilla. Por favor, infórmanos dónde está esa escuela, la dirección, el teléfono, las redes sociales, el contacto, porque queremos que la gente conozca eso. Muy bien. Nuestra escuela, nosotros tenemos una escuela, en realidad es una escuela de coaching. Nosotros enseñamos la carrera profesional de coaching con los avales de la ICF. La ICF es la International Coaching Federation, que es la entidad madre, la más grande que hay a nivel mundial de coaching. Nosotros, ICF, ¿qué hace? No certifica coaches, lo que hace es certificar a empresas, escuelas, digamos, ¿no? Entonces las escuelas
estamos avaladas por la ICEPA para certificar. Nosotros estamos en Colombia, hemos estado en Medellín, hemos estado en Bogotá, pero en el lugar donde más nos hemos asentado es en Barranquilla. En Barranquilla ya tenemos 6 comunidades abiertas, presenciales y 3 virtuales, que son las que tuvimos en la época de la pandemia. Ahora, el 25 y el 26 de abril, comenzamos nuevamente en Barranquilla una comunidad presencial, donde van a ver, ¿qué van a ver los alumnos de Barranquilla? Van a ver la herramienta del coaching en sí mismo, que es como el coaching como profesión, y van a ver cosas de liderazgo y cosas de neurociencia. La escuela se llama Coach Heart. En las redes nos pueden encontrar como Coach Heart, escuela. Estamos hace muchos años en Colombia, inclusive tenemos docentes locales, más allá de que yo viajo siempre a dar clases, viajan mis socias. Tengo 2 socias, Marité Delgado y Jiménez Rodríguez con Antonio, que uno está en España y el otro está en Bolivia. Viajamos a dar clases, pero más allá de viajar a dar clases, también tenemos varios docentes locales que nos hacen de soporte. Tenemos un staff muy grande y tenemos socios locales, que en este caso son quien me comentaba recién, Lisette y Jerry, que son un matrimonio hermoso, que ellos nos acompañan como partners dentro de Barranquilla. Y te dejo, por si te interesa, pues yo sé que tenés el contacto de ella, a todos aquellos oyentes que estuvieron hoy. Si quieren averiguar por la formación, después nos pueden seguir por las redes y preguntarnos por ahí, o si no, vos podrías pasar tranquilamente el teléfono de Lisette por interna. Le vamos a dar un 15% de descuento si llaman de parte del programa. Si llaman de parte tuya, le damos un 15% de descuento para la formación que comienza en 3 semanas. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Y cuándo regresas a Colombia? El 25 viaja mi socia Marité desde Santa Cruz de las Sierras, Bolivia, y yo viajo en el mes de mayo. Creo que el 24 de mayo es el segundo módulo, y ahí voy a estar por Barranquilla de vuelta. ¿Y quienes quieran ingresar para estudiar en esa escuela necesitan algún requisito puntual, ser profesionales? No, absolutamente ninguno. El coaching es una profesión en sí mismo, con lo cual no es necesario tener un requisito. Por lo general, quienes estudian mucho, líderes de equipo, gente de talento humano. Tenemos muchos psicólogos en Barranquilla, muchos, porque muchas veces el coaching se utiliza como una herramienta para la psicología. El coaching es muy transversal a todo. Y también tenemos mucha gente que se quiere dedicar a la profesión del coaching, porque cuando te recibí en otra escuela podés ejercer el coaching en más de 150 países. Claro. Una pregunta final que te podría resultar un tanto grosera, pero créeme que no está la intención para nada. Quitémosle el imaginario a la gente, alguna gente, imaginario equivocado por supuesto, que no sé de dónde nació ese imaginario y cómo lo han alimentado, que cuando hablan de coaching, creen que es preparar a la gente para que vaya a vender un champú o un programa de vida. Así es, totalmente. Está muy mal utilizada la palabra coaching. El coaching, siempre digo, cuando llegue el alumno al aula no tiene idea que llega, porque creen que el coach en realidad es un conferencista, en realidad el coaching es una herramienta que te enseña habilidades que te potencian en lo que vos hagas, ¿sí? ¿Cómo es una estructura de un aprendizaje? Coaching te diré que es como una estructura de comunicación. El coaching nace de la mayéutica socrática. Sócrates, que decía que nosotros la información la teníamos adentro, ¿sí? La teníamos en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué hacía Sócrates? A los estudiantes de filosofía los juntaba en una plaza pública y les hacía preguntas haciéndole de espejo. O sea, básicamente, ¿qué hacías vos? Preguntar lo que el otro decía, ¿sí? Era casi que un parafraseo lo que hacía Sócrates, y decía que de allí el conocimiento era como parirlo, el conocimiento de ahí terminaba saliendo. Entonces, básicamente, ¿qué aprendo yo en una formación de coaching? A tener capacidad de confiar, de estar presente. Trabajamos mucho el estado de presencia. Hoy el estado cerebral más impactante y más multiplicador que tiene un ser humano es el hoy, mucho más que el pasado y que el futuro, es el hoy. Aprendemos desde ese estado de presencia, que es fundamental, aprendemos a escuchar, aprendemos a hacer buenas preguntas, y las buenas preguntas es lo que nos llevan a ser
o al otro, o inclusive a nosotros, si nos estamos hablando a nosotros mismos, buenas reflexiones. Y desde las buenas reflexiones salen las tomas de conciencia, que son las que después nos llevan a acciones conscientes para modificar aquello que nosotros estamos buscando cambiar. Eso es lo que yo aprendo cuando aprendo a ser coach. Entonces, por eso te decía, fíjate, es transversal a todo. No importa lo que vos hagas, en realidad la herramienta, si vos después no querés dedicarte al coaching, te va a servir mucho en tu día a día. Qué bueno. Rodolfo, quiero decirte algo que nunca lo he dicho, nunca lo he expresado en público frente a los micrófonos y a las cámaras, pero me encantó. Me encantó esta entrevista. Me sentí comodísimo. Fue un diálogo muy ameno, muy amplio. Fuiste muy generoso en cada una de las respuestas. Fue mutuo. Muchas gracias. Fuiste generoso en tus respuestas. No te arrugaste a ninguna respuesta, no te dio mal genio, porque hay algunos invitados que les da mal genio algunas preguntas, pero tú siempre mantuviste esa sonrisa fresca. Y creo que nuestra amiga Lisette quedó corta cuando hizo una caracterización de quién eras tú. Te mando un abrazo desde Barranquilla, que es tu tierra. Muchas gracias. Es tu tierra, que la conoces ampliamente. Bueno, ¿y qué es lo que te gusta finalmente de la gastronomía aquí en Barranquilla? ¿Qué plato te mata? Bueno, me gustan mucho los patacones, obviamente, las arepas. O sea, en las formaciones siempre nosotros tenemos pequeños breaks y pido que haya arepas. Sé que las arepas también son venezolanas, sí, pero las hacen muy bien en Barranquillas. Y que, a ver, estoy pensando que más la butifarra, por ejemplo, ¿probaste ya la butifarra? Sí, probé la butifarra, por supuesto, todo, sí. Sí, porque viste que allá en ¿cómo se llama? Tanto en Minca como en Tayrona, que es donde tuviste un viaje, es toda comida muy regional. Y la verdad que comió mucha comida exquisita. La verdad que es muy, muy rica. Bueno, mi querido Rodolfo, un abrazo desde Barranquilla. Muchísimas gracias. Se trataba de eso, de conversar contigo, de dialogar, de despejar dudas, de decirte que los micrófonos y los canales de Caribe Radio Online y de Gente de Mundo siempre estarán a tu servicio. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un beso grande para todo Barranquilla. Muchas gracias. Rodolfo Gali desde Córdoba, Argentina. Él es un presidente de una importante empresa de gastronomía en Argentina y también es un preparador de coach. Es un hombre que trabaja, que viaja por el mundo, dejando conocimiento en todo aquel que se acerca a él. Un abrazo, muchas gracias. En nombre de Carlos Julio Arzuza López y en nombre de Daniela Bello Cano, yo soy Juan Carlos Jiménez y nos vemos el próximo viernes. Aquí termina Gente de Mundo, historias para contar. Un interesante recorrido por la vida y las historias de quienes hacen la noticia. Sea usted nuestro próximo Gente de Mundo, historias para contar. En Gente de Mundo, historias para contar, creemos en el poder de la verdad y el conocimiento. Por eso estamos orgullosos por nuestra alianza estratégica con la Agencia Mundial de Prensa. Hola Mundo Online Radio, más que un medio de comunicación, ellos son un faro de cultura, educación y desarrollo exponencial. Como su medio aliado trabajamos juntos para ofrecerles un contenido que enriquece, que promueve el pensamiento crítico y que ayuda a construir una sociedad más consciente y justa. Gente de Mundo, historias para contar, nueva temporada.